Capítulo 539. Operaciones nocturnas. Cuando un forastero tome esa espada sagrada, Dios volverá a caminar la tierra. ¿Pero qué pasa si la espada sagrada se rompe? Esas dos frases resonaban en las mentes de Calat y Edmonton. El asunto estaba completamente fuera de su comprensión. Por unos segundos, miraron la espada sagrada destrozada, con expresiones apagadas, sin poder hablar. No podían creer que la espada sagrada, que solo un forastero había tocado en la noche, se hubiera roto de repente. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? Los dos no se atrevieron a pensar demasiado en ello. Sentían como si hubieran vuelto al principio. En aquel entonces, una de las bases secretas de la resistencia había sido descubierta por el ejército de Loen. Los atacaron sin previo aviso, y eso resultó en que sus padres murieran en esa masacre. Sus familiares mujeres fueron secuestradas y vendidas en diferentes lugares. Antes de recibir la terrible noticia, los sentimientos que Calat y Edmonton sintieron ese día reflejaban lo que sentían hoy. Se sentían pesados, confundidos, expectantes e inquietos, todo mezclado para formar una presión intensa. Regresen al bosque, encuentren al sumo sacerdote y averigüen la razón. Tal vez esta sea la última revelación de Dios. Calat giró su silla de ruedas y dijo con voz profunda. Edmonton se levantó inmediatamente, diciéndole a sus subordinados restantes. Continúen buscando a esos blasfemos, pero no se queden aquí. También instruyan a los creyentes de afuera que no hagan ningún ritual, ni siquiera recen. El cambio inesperado de eventos lo puso más vigilante. Bayam, en la esquina de la calle donde se encontraba la Catedral de las Olas. Sosteniendo una pila de papeles blancos doblados, Danitz giró la cabeza hacia un lado, sintiendo una mezcla de nerviosismo, preocupación y desconcierto. ¿Quiere decir que debo pegarlos en diferentes partes de la calle y finalmente en la puerta principal de la Catedral de las Olas? Tenía mucho miedo de que la puerta de la catedral se abriera de repente y un grupo de sacerdotes y obispos, con los puños en alto, salieran corriendo inmediatamente a atacarlo sin siquiera preguntar por qué había puesto el cartel. Klein mantuvo su frialdad y dijo: Sí. Su plan original era entregarle el asunto del dios del mar Calveto al señor ahorcado para que pudiera advertir a la iglesia de las tormentas. Sin embargo, considerando que aún guardaba el secreto de la bahía de Bansi, e incluso podría haberlo denunciado, sería fácil despertar sospechas con otra información importante en tan poco tiempo. En cuanto a la solución, era muy simple. Podía pegar algunos carteles en la puerta de los castigadores mandatarios para que pudieran verlo en cuanto salieran. Había un pequeño problema con el plan de Klein. No podía saber cuál de las tiendas alrededor de la Catedral de las Olas era la identidad encubierta de los castigadores mandatarios. Todo lo que podía hacer era hacer que Danitz trabajara un poco más duro y pegara los carteles en todos los lugares prominentes, incluyendo, pero sin limitarse a, la puerta principal de la Catedral de las Olas. Debería haber huido antes. ¿Por qué iba a pensar que este tipo me había salvado la vida? Tal vez me habrían convertido en libras de oro si fuera cualquier otro aventurero poderoso. No, ¿quién iba a imaginar que este lunático resolvería tan fácilmente la maldición del dios del mar? Huir podría ponerme en una situación aún peor. Mientras se lamentaba internamente, Danitz desenrolló la pila de papel blanco y miró casualmente el contenido. Después de que Leticia Dolera y compañía entraron y salieron de las ruinas del dios del mar en la isla Simeem, fueron perseguidos por la resistencia. Mientras tanto, Calat y la resistencia intentaban vender una extraña espada de hueso que parecía un poco doblada. El cuerpo del dios del mar Calveto está al borde del colapso, con un estado mental extremadamente alterado. Danitz se quedó congelado durante 2 segundos, luego miró inconscientemente a Garman Sparrow. Entiendo las primeras declaraciones, pero ¿por qué se menciona que el dios del mar Calveto está al borde del colapso y en un estado mental extremadamente alterado? ¿Cómo lo sabe Garman Sparrow? ¿Descubrió algún problema cuando estaba lidiando con la maldición del dios del mar? ¿Y cómo lidió con la maldición del dios del mar?
La organización detrás de él es más poderosa de lo que pensé. ¿Podría ser similar a la Orden Aurora, en la que sirven a una deidad real? Cuanto más lo pensaba, más temblaba Danitz de miedo. La primera vez que oyó hablar de la Orden Aurora fue a raíz de un robo en el mar. En aquel entonces, fue la primera vez que vio la expresión seria de su capitán. Después de eso, le enseñaron algunos conocimientos generales del mundo misterioso. Klein respondió a Danitz con una mirada inexpresiva. En el cartel, había eliminado cualquier suposición subjetiva y solo había descrito los asuntos que podían confirmarse con certeza para no interferir con el juicio de los superiores en la Iglesia de las Tormentas. Entre ellos, se excluyó el contenido sobre un objeto importante que Leticia y compañía se habían llevado. El templo perdido se cambió a unas ruinas del dios del mar más amplias e inclusivas. La base obviamente fue abandonada por Kalat y los demás después de darse cuenta de que algo le había pasado al dios del mar, por lo que también se omitió. Danitz de repente retiró la mirada, con miedo de mirar más allá. El capitán dijo que cuantos más secretos tiene alguien, más peligroso es. Pensó un rato y dijo preocupado. Si lo pegamos en la puerta principal de la catedral, definitivamente llamará la atención de la Iglesia de las Tormentas. ¿Descubrirán que fui yo quien lo hizo? Klein dio una respuesta seca. Sí. Danitz forzó una sonrisa y dijo. ¿Entonces no estaría en grave peligro? Klein usó su habilidad de payaso para controlar su expresión y respondió con calma. Ya eras un pirata con precio a tu cabeza. ¿Crees que puedes pavonearte por las calles principales de Bayam ahora? Klein se burló por dentro. Es verdad. De todas formas me capturarían y reclamarían mi recompensa. No, algo anda mal ahí. Danitz soltó. Pero mi recompensa aumentará. Klein lo miró, pero no dijo nada. Solo sonrió un poco. Por un momento, Danitz creyó oír una pregunta retórica. ¿No es algo bueno? Algo bueno para que te den una patada en el culo. Con una risita seca, Danitz tomó la pila de carteles y, aprovechando el fuerte viento y la noche avanzada, los colocó en lugares prominentes de la calle, cerca de la Catedral de las Olas. Parece más bien poner un anuncio pequeño. Klein, con una mano en el bolsillo, observó desde lejos y comentó para sí. Suspiró y pensó. Es bueno tener un asistente. Al menos no tengo que hacer algo que manche mi reputación. Si estuviera en Tingen o Backlund, si algo así hubiera pasado. La escena sería demasiado hermosa para imaginar. Danitz finalmente llegó a las afueras de la Catedral de las Olas, pegó el cartel en la puerta principal, apretó el puño y golpeó la puerta. Después de terminar todo esto, se dio la vuelta y corrió como si 10 castigadores autorizados lo persiguieran por detrás. Klein no se atrevió a ser negligente. Sacó una figurita de papel, la sacudió y la quemó hasta convertirla en cenizas antes de caminar rápidamente hacia otra calle. Después de sus recientes encuentros con los castigadores autorizados, comprendía a fondo su estilo y no se atrevía a ser ni un poco descuidado. Solo cuando estuvieron lejos de la Catedral de las Olas redujeron la velocidad y volvieron a su ritmo normal de caminar. Danitz tenía una buena constitución, su rostro no estaba sonrojado ni jadeaba. Estaba un poco perplejo y preguntó. ¿Por qué no se lo escribiste a la policía o lo tiraste en la oficina del gobernador general? Antes de que Klein pudiera responder, ya se había dado cuenta del porqué. Cierto, los policías de menor rango y el personal de la oficina del gobernador general son locales. Muy bien podrían compadecerse de la resistencia o ser creyentes clandestinos del dios del mar. Mientras hablaban, doblaron una esquina y vieron un edificio rojo extremadamente grande frente a ellos. El interior estaba brillantemente iluminado y se podía escuchar música desde adentro. Gente y carruajes entraban y salían por la puerta. No desprendía ninguna vibra de que fuera tarde en la noche. Ja, de hecho, terminamos caminando hasta aquí.
Después de un segundo de vacilación, una sonrisa apareció en el rostro de Danitz, una sonrisa que todos los hombres entendían. ¿El teatro rojo? Klein, rico en conocimiento teórico, llegó a una conclusión. Danitz rió maliciosamente. Este es uno de los lugares más famosos de todo el mar de Sonia. Hay misteriosas y coquetas chicas Balam, apasionadas chicas Feinapoter, abiertas y atractivas doncellas Sintis, altas y elegantes damas Feisak, mujeres Loen conservadoras y tranquilas, nativas gentiles y dóciles. Este tipo sabe mucho. ¿Viene a menudo? Klein echó un vistazo a Blasing y no dijo nada. Por alguna razón, Danitz sintió como si lo hubieran visto otra vez y se rió torpemente de inmediato. De esto hablan los piratas cuando se jactan. Solo he estado aquí unas pocas veces. No tenía mucho dinero en el pasado. Solo podía encontrar algunas normales, y principalmente en el área del Mar de la Niebla. Después me uní al Sueño Dorado. No me extraña, aunque los hombres del vicealmirante iceberg reciben bastante buenas prestaciones laborales y a menudo comparten el tesoro, sigue siendo bastante difícil ahorrar para unas cuantas casas en Bayam. Comparado con el pirata típico, este tipo al menos sabe de templanza y ahorra su dinero, pensó Klein iluminado. Danitz no quiso seguir con el tema y lo cambió. Hay un montón de chicas de la calle en Bayam, sobre todo ahí. Señaló a lo lejos y dijo. Había una vez un pirata que hizo un experimento. Tocó al azar la puerta de una familia, sacó algo de dinero y pidió hacerlo con la señora una vez. Al final, de cada 10 familias, 3 o 4 aceptaron. Tisk, si es alguien como tú, con la pinta típica de Loen, casi nadie te diría que no, a lo mejor esconderían a sus hijas a escondidas para que no las descubrieras. JE, la Marina de Loen cometía muchos asesinatos y violaciones aquí cada año, no son mejores que los piratas, pero solo los enviarían de vuelta al país y pagarían unas pequeñas multas. Klein escuchó en silencio y de repente recordó la tarde en que los creyentes del dios del mar rezaban alrededor de la piscina. Recordó sus rostros febriles y entumecidos. En Backlund, dentro de la villa de la familia Odora. En Lingüite, que había tomado la iniciativa de exponer ciertos problemas sobre sí mismo, seguía nerviosamente a Cosmi bajo tierra. Llegó de nuevo a la sala de piedra gris donde se guardaba el ataúd de hierro negro. Estimado Lord Nibs, ¿por qué me ha llamado? Aunque Amlan había ensayado esta escena en su mente docenas de veces, todavía no podía eliminar completamente la tensión y la aprensión de su corazón. En ese estado, comprendió de repente un problema. Desde el punto de vista de la dramaturgia, el papel que estaba interpretando debía ocultar sus preocupaciones y miedos. No hay necesidad de ningún ocultamiento especial. Lo hice bien. Enlin se calmó repentinamente. Una voz profunda y envejecida sonó desde el ataúd cubierto de símbolos y etiquetas mágicas. Para recompensarte. Por el ancestro, arriesgaste tu vida para rezar al loco. Aunque no recibiste respuesta, asumiste un riesgo enorme. Este es un acto que debe ser recompensado. Aquí tienes un pagaré por 7.000 libras, una recompensa para ti. No te lo di a tiempo debido a la gran niebla de Backlund, pero nunca es demasiado tarde. Al mismo tiempo, debes estar siempre consciente de ti mismo y no relajarte. Si ocurre algo anormal, informa inmediatamente a Cosmi. ¿De verdad me dio dinero? Enlin casi se olvidó de cerrar la boca. Capítulo 540. Supresión. Incluso cuando Amlan Wat salió de la región subterránea de la familia Odora, todavía le parecía surrealista. No podía creer que pudiera ser recompensado tan fácilmente con 7.000 libras. El pagaré era ligero e ingrávido en su mano, pero sentía el absurdo de la realidad. El método del ahorcado fue realmente efectivo. En lugar de exponerme y castigarme, Lord Nibs me dio una generosa recompensa. Y esto se hizo únicamente para fingir ignorancia mientras me animaba a hacer intentos para que pudiera observar en secreto.
Los pensamientos del sanguinario son también tan complicados. Emlyn suspiró, su mente a la deriva. Rápidamente dejó de divagar y volvió su atención a la recompensa de 7.000 libras. Con esto puedo comprar los restos de ese varón al ahorcado y convertirlos en una poción. Pronto me convertiré en varón sanguinario Lord Emlyn White. Los ojos de Emlyn se iluminaron y sus pasos se volvieron significativamente rápidos. Dentro de los sanguinarios, si a uno no le otorgaban el ritual correspondiente los ancianos, se quedaría atascado en el mismo nivel que tenía al nacer. Era casi imposible avanzar con el tiempo. A menos que uno tuviera mucha suerte de tener un antepasado de la familia que estuviera llegando al final de su vida, de modo que no tuviera más remedio que otorgar sus poderes a un descendiente mediante un ritual, la mayoría de los compañeros sanguíneos de Emlyn permanecerían estancados en el concepto de adultez. Puede que no hubiera ninguna posibilidad de que obtuvieran un título aristocrático durante décadas. El padre y la madre de Emlyn habían vivido durante años, pero hasta el día de hoy aún no se habían convertido en varones. Ni siquiera podían ver ninguna esperanza de convertirse en uno. Mientras Emlyn salía por la puerta, no pudo evitar mirar al cercano Cosme Odora. Este sanguinario anciano, que ha estado activo en la era de Roussel, solo ha sido varón hasta el día de hoy. Y yo estoy a punto de alcanzar este rango también. Un día me convertiré en un marqués sanguinario como Lord Nibs. No, un duque o incluso un príncipe. Solo así podré asumir la responsabilidad de ser el Mesías de los sanguinarios. Sí, los restos del varón solo cuestan unas 4.000 libras, me quedará mucho dinero. Incluso puedo comprar algunas muñecas más y darles ropa nueva. Emlyn inconscientemente enderezó la espalda y comenzó a caminar cada vez con más orgullo. En la casa de los Berg, en la ciudad de Plata. Derrick encendió algunas velas y se preparó para el ritual sacrificial. La frecuencia de los rayos alternó varias veces antes de que finalmente encontrara una oportunidad. Estaba muy seguro de que el jefe no podría vigilarlo en este momento, porque había salido de la ciudad de Plata con el pequeño Jack, que se había recuperado un poco, y un grupo de exploradores en busca de la llamada ruta que conducía desde la costa hasta la ciudad destruida. No tardó mucho en preparar todo y decir el nombre honorífico del señor loco en voz baja y reverente. Con mucha habilidad y metódicamente sacrificó la bolsa del estómago del devorador de espíritus que necesitaba la señorita maga y los ingredientes de Villande designados por el señor ahorcado al gobernante sobre la niebla gris. Había muchas grietas en las sólidas murallas de la ciudad de Plata, pero estaban llenas hasta el borde de tierra negra y dura. Hebras de maleza densa crecían en ellas, balanceándose con el viento como cabello humano. De repente, todas se pusieron de pie como si quisieran capturar algo, pero se volvieron flácidas sin fuerzas. Temprano en la mañana en la Catedral de las Olas. Alger Wilson, que había venido a cobrar la recompensa, escuchó una noticia importante del obispo de la diócesis, Chogo. Leticia Dolerá, de la Orden Ascética de Moisés, se había disfrazado de arqueóloga y se había adentrado en las profundidades de la jungla de la isla Simeem. Se desconocía qué hizo que le infligiera graves heridas al dios del mar Calbetua, quien llevaba años escondido, al borde del colapso y buscando desesperadamente una oportunidad para sobrevivir. Se rumorea que este espíritu maligno, que se hace llamar Dios del Mar, fue descubierto hace mucho tiempo por dos poderosos cardenales militares. Tras ser derrotado por ellos usando un artefacto sellado, apenas pudo escapar y esconderse. Esta situación ha persistido durante más de 100 años. Sin cambios intrínsecos, ¿por qué colapsaría de repente y sería incapaz de mantener su existencia? Alger frunció ligeramente el ceño, preguntándose cuál era la diferencia. Una situación creada deliberadamente por la Orden Ascética de Moisés. ¿Pero por qué no lo hicieron en los últimos 100 años? ¿Para complementar alguno de sus otros planes? Entre especulaciones y dudas, Alger de repente tomó conciencia de un factor importante. La diferencia más grande y fundamental entre los últimos 100 años y ahora era que el mundo había llegado a Bayam. El adorador del señor loco había llegado al archipiélago de Rosted.
Su aparición en algún lugar indica que algo grande está a punto de suceder o está gestándose. Antes fue la gran niebla de Backlund, y hubo la anomalía en el puerto de Bansi. Ahora está la agonía del dios del mar Calbetua y la trama desconocida de la orden ascética de Moisés. No, para ser precisos, donde sea que haya un problema importante gestándose o a punto de suceder, estarán los adoradores del Señor Loco. Aceptan los planes del Señor Loco y persiguen las actividades de esas organizaciones secretas, los dioses y ángeles malignos. Tan pronto como su tren de pensamiento cambió, Alger se sintió iluminado, como si hubiera comprendido la verdad. No es que las cosas sucedan donde quiera que esté el mundo, sino que el mundo y los demás adoradores aparecerán cuando algo esté a punto de suceder. ¿Qué beneficio le aporta esto al Señor Loco? ¿Es una trama únicamente para destruir los planes del enemigo o le ayuda a él a romper su sello y liberar más poder? Alger contuvo sus dudas y decidió aprovechar la oportunidad para presentar información anterior. Apretó el puño derecho y lo presionó contra su pecho izquierdo. Dijo con expresión de duda. Su Excelencia, mientras perseguía a las fuerzas restantes del acero, escuché un dato. ¿Qué es? Chogo había planeado originalmente enviar a este capitán de rango episcopal al mar para buscar rastros de la resistencia, pero él lo interrumpió por la fuerza. Por un momento se sintió irritado. Alger recordó y dijo. Alguien mencionó el puerto de Bansi en una conversación. Mencionaron que había ocurrido una anomalía allí, pero los descendientes de la familia Medici estaban bien ocultos y no fueron descubiertos. Anomalía en el puerto de Bansi. Chogo dio un paso adelante e insistió. ¿Qué más dijeron? Además de mencionar que había un obispo caído de la iglesia, nada más. Su Excelencia, la familia Medici es una familia oscura de la cuarta época. Preguntó Alger deliberadamente. La expresión de Chogo se entristeció. Eso no es algo que debería saber. Informaré de inmediato a su eminencia Katmin. Kotman era un cardenal de la Iglesia de las Tormentas, el arzobispo del mar de Rosted, un diácono de alto rango de los castigadores mandatados y el verdadero gobernante del mundo villande en el archipiélago, Han Kotman. Chogo pensó por un momento antes de preguntar. ¿Quién fue la persona que mencionó esto? ¿Cómo es? Alger estaba preparado desde hacía tiempo. No los conozco y nunca más aparecieron. Recuerdo que la persona que mencionó el puerto de Bansi y la familia Medici era un joven de aspecto corriente, con cara delgada, frente amplia, ojos negros y cabello negro. Llevaba un monóculo. Parecía notar que estaba escuchando a escondidas, pero no mostró ninguna ira. En cambio, me sonrió. ¿Alger había estado describiendo al blasfemo Amón? Quería que los cardenales creyeran que la exposición del secreto sobre la familia Medici y el puerto de Bansi fue el resultado de una lucha entre los reyes de los ángeles. Esta es realmente una persona adecuada para usar como razón. Él no aparecería para defenderse, e incluso si él lo hiciera, nadie lo creería. Y claramente cualquier adivinación sobre él tendría 0 resultados. Si se usan medios vía ANDE para confirmar mi fuente de información, habrá fuertes señales de interferencia del Señor Loco y no podrán obtener una respuesta precisa. Por lo que parece, esto es equivalente a lo que hizo Amón. Alger pensó con un considerable alivio. Chogo asintió ligeramente. Encuentra a estas personas y rastrea el paradero de la resistencia. Sí, Su Excelencia. Alger respondió con una mirada de piedad y golpeó su puño derecho en su pecho izquierdo. Nubes oscuras cubrían el cielo mientras la lluvia caía a cántaros, formando una niebla blanca. En el puerto de Bayam, el agua azul subía lenta pero firmemente, y los cargueros y transatlánticos se bamboleaban como hojas al viento. La lluvia seguía cayendo y el nivel del mar se acercaba gradualmente al dique. La ciudad estaba inundada en muchos lugares y el ambiente era bastante opresivo. Uno a uno, los fanáticos y entumecidos lugareños, con sus camisas taraba y chaquetas raídas, se acercaban al borde del acantilado o del dique antes de lanzarse al mar. Su carne y piel perdían rápidamente la humedad al caer, y ya eran cadáveres desecados cuando llegaban al agua. Un grupo de gente estaba amotinándose mientras abrazaban a un marinero de la armada que salía de una base. Lo mordieron hasta la muerte con furia, reduciéndolo a un amasijo sangriento,
causando el caos en las calles. El dique se derrumbó y el agua del mar que subía inundó la ciudad de Bayam. Cuando Klein se despertó sobresaltado, su mente estaba llena de la escena de su sueño. Para un vidente, esto era una revelación muy clara. El dios del mar Calbetua ha fallado en encontrar una forma de sobrevivir y se ha rendido por completo, volviéndose completamente loco. Quería crear una tormenta, provocar un tsunami y ahogar el archipiélago de Rorstead para que incontables se unieran a él en la muerte. Al mismo tiempo, sus devotos están comenzando a realizar actos extremos. Yahi informado a la Iglesia de las Tormentas. Probablemente puedan detenerlo. No, incluso si no les hubiera informado, definitivamente sentirían un problema con la aparición de tal situación. Entonces tomarían las medidas necesarias. Klein se incorporó de un salto, se vistió y salió de su habitación. Vio a Danitz, el ardiente, de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. Vio las nubes bajas mientras la lluvia caía sin cesar. ¿Ha aparecido una señal? Klein se acercó a Danitz, quien también miraba el clima opresivo. Pudo oír débilmente el sonido anormal de la marea. En medio del silencio, el sonido de un trueno explosivo resonó repentinamente en el aire. Las nubes plomizas se separaron rápidamente y la lluvia que caía perdió su origen. En dirección a los muelles, todo volvió a la normalidad. El sol de la mañana brillaba desde lo alto del cielo, bañando Bayam con luz sagrada. Danitz siseó y se dijo a sí mismo. Jan Cadmin cambió el clima. Jan Codman, el cardenal de la Iglesia de las Tormentas y diácono de alto rango de los castigadores mandatarios, ¿suprimió los poderes de Calbetua? Klein retiró la mirada pensativo. Danitz suspiró aliviado. Estaba bastante preocupado ahora. JE temía que el dios del mar, al borde del colapso, creara un desastre. Pero está Jan Cadmin. Viendo que Garman Sparrow callaba, continuó añadiendo. En el mar, ni siquiera el rey de los 5 mares ni la reina mística serían su igual. El capitán dijo que es un semidios de secuencia 3. El nombre de la poción es Rey del Mar. Capítulo 541, Visitante. Rey del mar. Al oír el nombre de la secuencia de Jan Codman, lo primero que Klein pensó fue en el nombre completo honorífico del Señor de las Tormentas. El Rey de los cielos, el Emperador de los mares, el Señor de la calamidad, el Dios de las tormentas. Secuencia 3 es Rey del mar. La secuencia 0 contiene los elementos del Emperador del mar, así que encaja bien. Me pregunto cómo se llama la secuencia 0 del Camino de la Tormenta. Klein volvió a mirar por la ventana y vio que, aunque el clima seguía sombrío, el sol de la mañana estaba arriba. El sonido de la marea se había retirado y la lluvia había cesado. Retiró sus pensamientos y analizó la situación a partir de la información que Danitz había revelado. Instintivamente levantó la vista y vio dirigibles pintados de azul oscuro, con varios cañones y ametralladoras sobresaliendo, pasar volando en diferentes direcciones. En la calle principal, soldados con abrigos rojos, pantalones blancos y botas de cuero negro estaban alineados en filas ordenadas. Llevaban rifles y arrastraban cañones mientras los contingentes pasaban. La atmósfera tensa y solemne se extendió de repente. Esta es una colonia. Klein sintió inexplicablemente sentimientos encontrados mientras suspiraba para sí mismo. Me pregunto cuánto tardará la Iglesia en deshacerse de esa serpiente marina y encontrar el lugar donde está escondida. Ese lugar es definitivamente un tesoro con innumerables objetos preciosos. Danitz, cuyo trabajo principal era el de cazador de tesoros, habló de repente, pareciendo esperanzado y lleno de arrepentimiento a la vez. Su actitud había cambiado extremadamente rápido. Ya había reducido al dios del mar a una serpiente marina, usando eso como pronombre. La Iglesia no hará nada más que mantener el asunto en secreto. Verán morir a Calbetua con solo esperar unos días. Por supuesto, los miembros de la Iglesia de las Tormentas podrían no tener esa paciencia, especialmente cuando he oído que el trabajo principal de Jan Codman es ser un diácono de alto rango de los castigadores mandatarios.
Es solo que, con el archipiélago aislado en el extranjero, también trabaja a tiempo parcial como cardenal para unificar su autoridad. Tal vez su forma de hacer las cosas se parece más a la de un castigador mandatario. ¿El lugar donde se esconde Calvetua? Esa ruina está casi integrada en el mundo espiritual. Encontrarla no sería tan fácil, de lo contrario, no habría llevado una existencia tan miserable hasta hoy. Con este pensamiento, Klein tuvo una idea de repente. Encontrar las ruinas donde se esconde Calvetua sería muy difícil desde el mundo real. Ya que ha perecido, no es algo que se pueda encontrar en un año más o menos, a menos que se obtenga información más precisa. Pero si la búsqueda se hiciera desde el mundo espiritual, el mundo espiritual haría aún más difícil precisar su ubicación, pero no carece completamente de opciones. La serpiente de Mercurio, Willow Zeptin, lo hizo una vez con la ayuda de su grulla plegada. Todavía no tengo ni idea de cómo hacer eso exactamente, pero eso no importa. Puedo preguntarle al señor Azik. El dominio de la muerte controla parte de la autoridad del mundo espiritual. El inframundo o, mejor dicho, infierno, fue creado por el ancestro Fénix Gregreis en el mundo espiritual. Un pensamiento cruzó la mente de Klein. Sacó el antiguo y exquisito silbato de cobre, se lo llevó a la boca y sopló. Creía que, incluso si regresaba al dormitorio o entraba al baño, el cuerpo enorme del mensajero sería descubierto por Danitz, quien también tenía una percepción espiritual no trivial, así que no lo evitó. Danitz estaba imaginando los tesoros del dios marino Calvetua cuando sintió un escalofrío en el cuello. Sintió algo internamente y activó rápidamente su visión espiritual antes de mirar hacia un lado. Allí vio huesos blancos saliendo del suelo y volando hacia arriba, formando un esqueleto gigante con una cabeza ilusoria que atravesaba el techo. El esqueleto bajó ligeramente la cabeza. Sus dos llamas negras como el carbón en sus ojos eran visibles incluso a través del techo. La sensación opresiva que producía su enorme cuerpo hizo que Danitz saltara hacia un lado. Su cuerpo estaba medio doblado e invocó una llama escarlata en la palma de su mano derecha. ¿Qué clase de monstruo es este? Danitz miró a German Sparrow con sorpresa, solo para verlo sosteniendo un silbato de cobre y levantando la cabeza mientras miraba al monstruo esquelético. Klein miró al enorme mensajero mientras el enorme mensajero lo miraba a él. Ambas partes parecían congeladas en su lugar. TSK estaba demasiado ansioso. Invocé al mensajero antes de siquiera escribir la carta. ¿Debería dejarlo aquí o dejar que regrese primero y que vuelva más tarde? Ahora soy German Sparrow. Sí, German Sparrow. Klein no dijo nada. Indiferente, apartó la mirada, se tomó su tiempo para buscar un bolígrafo y papel y comenzó a escribir la carta. Dio una descripción general del asunto relacionado con el dios marino Calvetua, pero ocultó el hecho de que casi había sido poseído y cómo tuvo que pedir prestada la niebla gris para disipar la maldición. Mezcló información sobre las ruinas de Calvetua donde se escondía al describir el sueño que acababa de tener. Tal vez se pueda encontrar una solución usando el mundo espiritual, pero carezco del conocimiento correspondiente y espero recibir su guía. Klein dobló el papel y se giró para ver que la mano del mensajero se había cerrado en algún momento. Fingió no darse cuenta de nada y lanzó la carta hacia arriba. El mensajero hizo una pausa por un segundo, luego abrió la mano y atrapó la carta. Su cuerpo se desintegró repentinamente y sus huesos se desmoronaron, perforando el suelo. ¿Qué fue eso? Danitz finalmente emitió un sonido. Klein lo miró y respondió con calma. Un mensajero. ¿Un mensajero? Danitz se quedó aturdido por un momento antes de entender lo que quería decir. ¿Un monstruo tan enorme y terrorífico es en realidad un mensajero para entregar cartas? De hecho, hay una poderosa organización secreta detrás de German Sparrow. Si yo tuviera un mensajero así, todos en el barco me envidiarían. Sería realmente genial. Danitz pensó en cómo se jactaría y presumiría de su mensajero cuando regresara al barco. Guardando el silbato de cobre de Azik, Klein tomó una silla y se sentó,
preparado para desayunar dentro de un rato. Después de un rato, escuchó que llamaban a la puerta. Danitz fue cautelosamente y, con la ayuda de la mirilla, notó que la persona en la puerta era un hombre de mediana edad con un sombrero con forma de barco. ¿Eland? ¿Cómo encontraste este lugar? Preguntó Danitz al abrir la puerta. El visitante era el capitán del Ágata Blanca, Just Alan. Con arrugas en las comisuras de los ojos, Eland miró a la habitación y se rió entre dientes. Cuando te registraste en este hotel, usaste el nombre de German Sparrow. Es fácil con una mirada. Eso es porque esta identidad es bastante apropiada e inocente. Además, a los ojos de la Iglesia de las Tormentas, pertenezco a los militares. Klein se levantó lentamente y le dijo a Eland. ¿Qué pasó? Eland señaló hacia afuera y dijo. Bayam tuvo un accidente, pero no es un gran problema. Los militares han unido fuerzas con la Iglesia y actualmente están llevando a cabo una operación de búsqueda y arresto en toda la ciudad. Están buscando a algunos poderosos seres trascendentes que son arqueólogos de nombre. Para encontrar al objetivo lo antes posible, los militares han utilizado todos sus recursos, pero aún no es suficiente para una ciudad tan grande. JE, creen que, aunque eres de origen desconocido, eres muy amigable con nosotros. Esperan que puedas ayudar con la búsqueda y evitar que ocurran accidentes. La remuneración correspondiente estará disponible después del asunto. Esto es todo gracias a ti por exagerar mi grado de amistad. Es decir, después de la Iglesia de la Diosa y la Iglesia del Vapor y la Maquinaria, ¿puedo volver a recibir dinero de los militares? Por un momento, Klein sintió sentimientos encontrados. Al ver que no respondió de inmediato, Eland añadió. Aunque no habrá problemas importantes, cuanto antes encontremos al objetivo, antes podremos controlar el desastre correspondiente. Y quizás eso pueda salvar a unas cuantas personas más. Klein guardó silencio por un momento antes de asentir suavemente. De acuerdo. Capítulo 542. Bayam bajo toque de queda. Al ver a German Sparrow ponerse el abrigo, el sombrero y tomar su bastón, Danitz recordó que aparentemente se le había olvidado. Carraspeó una vez y, bajo la mirada de dos pares de ojos, dijo. ¿Debo seguirlos? Es mejor que no. ¿Quién sabe qué pasaría? Antes solo habíamos parado en el puerto Bansi, pero terminamos encontrándonos con una situación bastante extraña. Anoche traje a German Sparrow a visitar al enlace de la Resistencia y terminé involucrado con la maldición del dios del mar. Hoy, si siguiera a este loco en busca de Leticia y los otros arqueólogos, ¿quién sabe qué pasaría? Danitz bajó la mirada y miró su brazo izquierdo, que todavía estaba vendado con una férula. En cuestión de días, sentía que había vivido más eventos que en meses o incluso medio año. Puedes quedarte aquí, pero alguien vendrá a registrar la zona más tarde. Eland rió. ¿Alguien va a registrar esta zona? ¿Y entonces el gran pirata Blasing será capturado y convertido en libras de oro? Danitz frunció el ceño y soltó una risa seca. Aparte de la recompensa, no hay muchas oportunidades de ganar dinero con los militares. Estoy dispuesto a intentarlo. El único problema es que tendrás que esperar unos minutos. Me pondré un disfraz, señor capitán. No quiero ponerte en aprietos causando malentendidos innecesarios. Si no me disfrazo, un gran pirata como yo al operar con los militares y la iglesia solo conseguiría que me atraparan inmediatamente. Danitz se imaginó a sí mismo inmovilizado, con una rodilla aplastándole la espalda, forcejeando como un pez gato. Después de pensar unos segundos, Eland sacó una máscara negra de hierro de su bolsillo interior y se la arrojó. Póntela. Ya te explicaré lo demás. Sí, no hay que perder el tiempo en disfraces inútiles. Klein evaluó internamente. Sin decir palabra, giró el pomo y salió de la habitación. Eland lo siguió de cerca y Danitz se apresuró a alcanzarlos mientras tomaba su abrigo y se ponía la máscara de hierro.
Al llegar a la calle, donde había mucha inundación pero ningún peatón, Klein apretó su sombrero y preguntó. ¿Por dónde empezamos? Ejan rió. Por regiones. Mi trabajo de Villande tiene algunas características especiales. Mientras vea a la persona en carne y hueso, en una foto o un boceto, podré recordar firmemente la apariencia del objetivo y obtener un sentido adicional a un nivel extraordinario. Sí, también puedo detectar cualquier anomalía y captar rastros indistintos. En conjunto, me permite hacer barridos de investigación de una manera bastante efectiva. Sheriff del Camino del Árbitro, secuencia 8. Klein asintió pensativo y preguntó mientras caminaban. ¿Tienen sus pertenencias? El póster que Danitz había puesto anoche tenía un retrato de Leticia adjunto. Klein había usado magia ritual para rezar a sí mismo y producirlo. No. Ejan negó con la cabeza. Todavía no sabemos de sus movimientos anteriores. Lo único que podemos confirmar es que no regresaron de la isla Simeem hasta alrededor de las 3 p.m. de ayer. Y después de las 2 p.m., ningún barco de pasajeros salió de los muelles. Y que debido al clima de esta mañana solo se permite la entrada. En otras palabras, Leticia y compañía aún no han salido en barco. Klein entendió lo que Ejan quería decir. Danitz soltó una mueca de repente. Eso no significa nada. Tal vez salieron de Bayam ayer por la tarde y fueron a las otras ciudades de la isla. La isla Montaña Azul era la isla más grande del archipiélago Rosted. Era muy grande y tenía bosques densos y ricos recursos minerales. Por lo tanto, había muchas ciudades en la isla, y todas estaban construidas alrededor de tierras fértiles con asombrosas reservas de recursos minerales. Para esta riqueza, el reino de Loen primero sobornó a los príncipes indígenas, luego los obligó a usar la fuerza y finalmente estableció la oficina del gobernador general. De manera más eficiente, abrió amplias carreteras que conducían a las ciudades y completó varios ferrocarriles importantes. Esto fue en forma de establecer una compañía ferroviaria correspondiente para vender acciones y recaudar fondos en la bolsa de Backlund. Por supuesto, estos grandes proyectos estuvieron acompañados por la muerte de muchas personas locales, lugares de construcción siniestros, exceso de trabajo, tratamiento casi esclavista y un salario bastante modesto, lo que permitió que los cuerpos fueran enterrados uno tras otro debajo de la plataforma de la carretera y las traviesas de ferrocarril. Hasta el día de hoy, un gran número de lugareños todavía aborrecían el ferrocarril, creyendo que se había tragado una gran cantidad de vidas humanas y había causado innumerables sufrimientos. Era el símbolo de un dios y un diablo malignos. Ejan volvió la cabeza para mirar a Danitz y dijo: Si salen por tierra, no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Danitz preguntó, confundido. Es muy simple. Los caminos que atraviesan el bosque están controlados por la Resistencia, y la mayoría de la Resistencia son creyentes del dios del mar. Entonces, ¿cómo se atreverían Leticia y los demás, responsables de la avería de Calvetua, a pasar por esas zonas de noche? Si se atrevieron, solo puede significar una cosa: no se dieron cuenta de la gravedad de las consecuencias de lo que hicieron en las ruinas del dios del mar en la isla de Simeem. Esto también descarta la conjetura de que la orden ascética de Moisés o Amanecer Elemental tengan otros motivos. Klein contuvo el impulso de sacudir la cabeza y siguió a Ejan a otra calle. Sin explicación alguna, Ejan sacó un aviso y se lo entregó a Garman Sparrow. El objetivo principal es esta mujer. Dibujé a esta mujer. Klein lo miró antes de lanzárselo a Danitz. En ese momento, oyeron el intenso sonido de una pelea que venía de la habitación contigua. ¿La han encontrado? Danitz hizo la pregunta que Klein quería hacer. Probablemente no. Ejan negó con la cabeza. Según las órdenes, lo primero que hay que hacer al descubrir al objetivo es lanzar fuegos artificiales rojos. Una vez que aparezca, todos se acercarán a esa ubicación. Si uno se encuentra con otros criminales buscados que no puede manejar solo, debe lanzar fuegos artificiales naranjas. Los equipos circundantes se apresurarían a reforzarlos.
Si son piratas o criminales comunes, debemos encargarnos nosotros mismos. Esperemos. Quizás es porque los fuegos artificiales no pudieron lanzarse a tiempo. Mientras hablaba, el cristal del tercer piso de la casa que daba a la calle se hizo añicos con un crujido. Un hombre corpulento, parecido a un oso, saltó. Su velocidad era extremadamente rápida, corrió a lo lejos como un guepardo. En ese instante, una enorme sombra lo envolvió y se oyeron sonidos de ametralladoras desde el cielo. El cuerpo del hombre corpulento quedó casi destrozado por el fuego de la ametralladora al caer al suelo sin oponer resistencia. La sangre fluyó y tiñó el suelo de rojo. Si a los residentes no se les hubiera prohibido salir de sus casas, habrían gritado. En algún momento, la aeronave había pasado volando, pero no se detuvo y giró hacia otra dirección. Goltad. Danitz reconoció a la víctima. Al ver a Garman Sparrow girar la cabeza, forzó una sonrisa y dijo: Este es el líder de una tripulación pirata. Es de Feysac, con una recompensa de 950 libras. Feysac, así que realmente son salvajes. De hecho, corrió por una calle con toque de queda sin darse cuenta de que debía estar alerta a los ataques desde arriba. Así es, algunos piratas pasaron toda la noche en una borrachera. No tienen ni idea de que incluso se han enviado aeronaves. Si hubiera planeado su ruta de escape, podría haber esquivado el fuego de la ametralladora. Klein miró hacia otro lado y observó al monstruo pintado de azul oscuro volar sobre el tejado. Cuando Danitz vio el resultado del pirata, agradeció haber seguido a Germán. Al ver que la alerta aquí había terminado, Elland no se demoró más y llevó a Klein y Danitz a la zona de la que estaba a cargo. Después de caminar rápidamente durante 5 o 6 minutos, vieron una barricada en la intersección que tenían delante. Se montaron armas y se colocaron cañones. Soldados de Loen con uniformes rojos custodiaban la zona en silencio. Al otro lado de la barricada, 20 o 30 cadáveres yacían esparcidos por el suelo formando una formación de vanguardia. Sus ropas estaban andrajosas y sus rostros demacrados, lo que indicaba claramente que eran nativos. Un poco más lejos, varios niños nativos se escondían en una esquina. Los miraban en silencio con miedo. Sus ojos estaban oscuros y sus rostros sucios. Klein y compañía guardaron silencio durante unos segundos antes de rodear la zona. Barrio Sherwood de Backlund. Force levantó la taza de cerámica de la mesa y sintió el calor. Se recompuso y esperó en silencio cualquier cambio. La temperatura del agua caliente bajó rápidamente y apareció una fina capa de hielo en la superficie del líquido. Apareció escarcha blanca en el borde de la taza. Soy una maestra de trucos ahora. Force cerró los ojos con deleite. No perdió tiempo después de recibir la bolsa del estómago del devorador de espíritus, preparando inmediatamente la poción y completando el avance. Obtuvo bastantes hechizos de menor potencia. Entre ellos, los favoritos de Force fueron niebla, viento, destello, congelación, choque eléctrico y tropezar, que hacía que la gente resbalara. Solo en este punto sintió que era una villante completa. Ya no era alguien que solo podía atravesar paredes o depender únicamente de la magia ritualística. Casi al mediodía, Elland, con la ayuda de Klein y Danitz, había completado la mayor parte de la investigación. Vamos a comer algo de pan y a beber un poco de agua antes de continuar. Se quitó el sombrero con forma de barco y habló con los labios resecos. Klein estaba a punto de asentir cuando vio un fuego artificial naranja elevarse en el aire no muy lejos. Sin dudarlo, Elland se puso el sombrero y corrió en esa dirección. Iré a apoyarlos. Naranja significa otros criminales buscados con los que no se puede lidiar. ¿Quién podría ser? Danitz se dijo para sí mismo con interés. Pasó a una marcha de levantar mucho las piernas mientras avanzaba, esperando que la batalla terminara antes de que llegara. Entonces vio a Garman Sparrow seguir a Elland, dejándolo solo. Mirando al monstruo azul oscuro que volaba en su dirección,
Danitz soltó una risa hueca y aceleró el paso. 2 minutos después llegaron a su destino y vieron una casa con un césped que daba a la calle. 3 o 4 militares yacían en el suelo. Sus rostros estaban pálidos y sus cuerpos temblaban como si los hubieran tirado a un lago helado. Cuanto más Klein caminaba en esa dirección, más frío sentía, como si hubiera llegado a las regiones polares. Pronto descubrió que las zanjas fuera de la casa estaban llenas de nieve espesa. Justo entonces, una ráfaga de risas femeninas salió del interior de la casa con diferentes tonos, alternando entre locura y extrañeza. Danitz no pudo evitar detenerse y tocarse el cuello, erizado de carne de gallina, con la mano derecha. Con un sonido metálico, la ventana se abrió y un cuerpo carbonizado salió volando. Cayó pesadamente al suelo, como si hubiera estado en medio de un infierno. Con solo una mirada, Klein, usando su intuición espiritual, reconoció a uno de los 3 aventureros hombres que habían seguido a Leticia. Capítulo 543. La realidad que supera las expectativas. Parece que el objetivo ha sido encontrado. Klein apartó la mirada y realizó una evaluación rápida. Como no había retratos, la cara del aventurero muerto estaba quemada y negra, lo que significaba que Elland claramente no lo reconocería como uno de sus objetivos. Después de observar la situación y escuchar las risas espeluznantes durante unos segundos, señaló a los 3 o 4 militares que yacían fuera de la casa. Arrástrenlos primero y esperen a que lleguen los otros equipos antes de lanzar nuestro ataque. Oh. Dudó un momento, luego levantó la cabeza para mirar la aeronave azul oscuro que se acercaba. Sin más palabras y sin dar instrucciones a Klein y Danitz, Elland corrió hacia los militares inconscientes, con las caras moradas. Cuanto más se acercaba, más débiles se volvían sus pasos. Al final, su cuerpo se quedó rígido y cada paso se le hizo extremadamente difícil. Elland, que había sido contramaestre de la Armada Imperial, era experimentado. Decisiva y rápidamente dejó de avanzar, se dio la vuelta y retrocedió lentamente, un paso a la vez. Cuanto más caminaba, más fluido se volvía el movimiento. Sin embargo, seguía temblando incontrolablemente, sus cejas y sienes estaban cubiertas por una fina capa de escarcha. Un efecto de congelación rápida que desafía el sentido común, un frío extremo que recuerda a un desastre. Con el intento de Elland, Klein pudo comprender el nivel de peligro del área y solo pudo suspirar internamente. Desafortunadamente, el broche solar no puede producir calor real. Solo es una estimulación mental. Aunque puede hacer que el cuerpo genere efectos claros, solo permitirá a una persona resistir este frío durante 3 o 4 segundos como máximo. Mirando los dientes castañeteantes de Elland y como era incapaz de abrir la boca a pesar de querer decir algo, la mirada de Klein recorrió a Danitz. Lanzó su bastón y dijo en voz baja: Fuego. ¿Fuego? Danitz se sorprendió al principio, pero rápidamente entendió a Garman Sparrow. También había presenciado todo el proceso del fracaso de Elland. Una bola de fuego escarlata, que no podía considerarse brillante, se formó en la palma derecha de Danitz y la lanzó hacia los flancos de los militares. La bola de fuego viajó casi 20 metros y luego cayó al suelo sin producir un sonido explosivo. En cambio, ascendió silenciosamente al aire. El pilar escarlata de fuego emitió sonidos crepitantes mientras se contraía continuamente y se atenuaba rápidamente. De repente, se expandió como si estuviera en una lucha desesperada antes de extinguirse. Klein, con un abrigo de tweed negro, saltó y aterrizó justo al lado de los militares. Se agachó, extendió ambas manos y agarró la ropa del hombre. Luego, empujó con los pies contra el suelo, hizo fuerza en la cintura y lanzó al hombre. El militar salió volando inmediatamente, aterrizando 10 metros más allá del área, escapando de la región con el frío más intenso.
Después de hacer esto, Klein chasqueó los dedos y encendió un fósforo en su bolsillo antes de que el frío se infiltrara en su cuerpo. Las corrientes escarlatas de las llamas brotaron como agua, envolviéndolo instantáneamente. Cuando todo se desvaneció, Klein había desaparecido de su ubicación. Las llamas saltaban, parpadeando y extinguiéndose de vez en cuando. Con la ayuda de las bolas de fuego de Danitz y sus propios fósforos, Klein se movía constantemente por el área extremadamente fría, lanzando fácilmente a varios militares. Después de 2 o 3 intentos, llevó al último miembro del ejército de vuelta a su posición original. Eyand, claramente recuperado, le dio un pulgar hacia arriba. Estoy muy contento y honrado de haber tomado la decisión de pedirles ayuda hoy. Capitán, me gustan sus elogios tácticos. También recuerde aumentar la remuneración. Klein asintió cortésmente, se giró medio cuerpo y miró las ventanas abiertas de la casa. Escuchó que las risas se volvían más extrañas. Danitz frunció los labios y maldijo silenciosamente a Eyand. ¿No viste la contribución que hice? Aunque mi bola de fuego se ha convertido en algo parecido a un accesorio para un espectáculo de magia, sí hizo contribuciones reales. El apodo de este tipo es solo Eland, pero no es solo para nada. Mientras murmuraba, una sombra se cernía sobre el área y la aeronave había llegado al aire frente a ellos. Evacúen a la gente de las casas de los alrededores. Un oficial gritó desde la aeronave. Después de que Eyand y otros 2 equipos despejaran varios edificios cercanos, la aeronave bajó su altitud y ajustó los cañones. Los cañones dispararon continuamente bombardeando la casa, que aún estaba llena de risas espeluznantes. Al oír las explosiones y ver los fogonazos, Klein suspiró mientras sostenía su bastón. Este era el bombardeo de artillería que él había defendido. Lo había propuesto una vez en la ciudad de Tingen, pero no pudo ponerlo en práctica. Y hoy, sin embargo, los colonos de ultramar le estaban mostrando la escena real. Eyand y los demás se mantuvieron en guardia en diferentes posiciones bajo el ensordecedor sonido de los cañones para evitar que la gente, o quizás los monstruos del interior, salieran. Pronto, la casa se derrumbó y el humo se elevó de las pilas de mampostería. Toda la nieve y el hielo habían desaparecido. De repente, un grueso rayo cayó sobre la aeronave. Klein frunció el ceño. Vio que la aeronave estaba completamente quieta y escuchó una caldera de vapor producir un sonido discordante. El monstruo azul oscuro en el cielo perdió algo de control. Empezó a salir una gran cantidad de humo mientras comenzaba a descender hacia un lado. Parece que están protegidos por la munición y por una capa de aire. Pensé que causaría una explosión que haría añicos la aeronave. Klein volvió a centrar toda su atención en la casa derrumbada. Cuando sintió el frío extremo y vio el cuerpo carbonizado del aventurero masculino, pensó que se había encontrado con otra demonesa, una que dominaba la fórmula de la poción de bruja. Habiendo tratado con demonesas varias veces, sabía que los villanes de este camino podían controlar el hielo y las llamas negras desde la secuencia 7. Pero ese rayo lo hizo rechazar este juicio. Creía que Leticia era, de hecho, una miembro de la Orden Ascética de Moisés o Amanecer Elemental, una mujer real. En el momento en que Klein llegó a esta conclusión, el montón de ladrillos y madera se levantó inmediatamente. La figura roja y carbonizada salió arrastrándose, usando los codos para apoyarse en el suelo. Era una mujer, y apenas se reconocía la apariencia original de Leticia. Esto sorprendió a Eyand y a los demás al descubrir que ya habían encontrado a su objetivo. Sin embargo, en comparación con antes, el estado actual de Leticia era a la vez aterrador y miserable. Su cuerpo estaba cubierto de manchas negras. Los proyectiles de artillería le habían abierto agujeros rojos que se alineaban a lo largo de su cuerpo. Fascias blancas que parecían tener vida propia se retorcían dentro de su cuerpo.
La parte superior de su cabeza se había abierto y su cerebro salía, pegándose a la superficie como las palmas de los niños superpuestas. Sus ojos grises estaban desenfocados, uno de ellos ardía con fuego, el otro brillaba con un rayo. Dos cabezas que gritaban de dolor estaban incrustadas en su abdomen, debajo de su pecho. Eran los otros dos aventureros masculinos. No solo ha perdido el control, sino que también parece estar corrompida. Ya estaba gravemente herida por el bombardeo anterior y su aura había caído a un nivel extremo. Klein no actuó, y en cambio observó cómo los villanes del ejército comenzaban a atacar. Látigo psíquico perforante del dolor, balas purificadoras y disparos de pequeño calibre fueron lanzados. Con esta serie de ataques, Leticia, la enfurecida, que solo tuvo tiempo de agrietar el suelo y extender la grieta hacia afuera, se derrumbó por completo y se convirtió en un cadáver desmembrado. Su torso cayó al suelo y las cabezas de los dos aventureros masculinos rodaron. Los ojos de Klein se entrecerraron ligeramente. Descubrió que había un libro de color marrón amarillento escondido en la carne y la sangre del abdomen de Leticia. En la superficie del libro había una línea de palabras escritas en élfico, libro de la calamidad. ¿Por qué estos libros y cuadernos siempre terminan en el estómago de la gente? Es lo mismo que el cuaderno de la familia Antigonus la última vez. Klein se burló, luego sospechó que el libro de la calamidad era el objeto que la falsa arqueóloga Leticia había tomado de las ruinas del dios del mar. En este momento, algunos militares agarraron las cabezas de los dos aventureros masculinos, que aún parecían capaces de hablar, y preguntaron apresuradamente. ¿Qué hicieron en las ruinas del dios del mar? Ruinas del dios del mar. Uno de los aventureros masculinos respondió con dolor y confusión. No hemos estado allí. Intentó mover los ojos para comprobar la situación debajo de su cuello. Las ruinas del dios del mar en la isla Simen. Le recordó el personal militar. No. No lo hicimos. El aventurero masculino quiso sacudir la cabeza, pero no pudo hacerlo. Fuimos a una antigua ruina élfica. Leticia encontró un libro allí. Le gustó mucho. Empezó a estudiarlo rápidamente, luego se volvió loca. Está loca. Mientras el aventurero masculino gritaba, lo que quedaba de su mente se disipó por completo. ¿No es un templo perdido del dios del mar, sino una ruina de los antiguos elfos? Esto es diferente de lo que imaginé. Klein estaba a punto de escuchar atentamente cuando Ellan se acercó y les pidió cortésmente a él y a Danitz que se alejaran del interrogatorio. Girando hacia otra calle, Klein redujo la velocidad y pensó en todo el asunto. ¿Por qué el hecho de que Leticia sacara el libro de la calamidad de las antiguas ruinas élficas provocó que el dios del mar Calvetua ya no fuera capaz de mantener su existencia, llevándolo lentamente al punto de colapso? ¿Cuál es la conexión entre los dos? Elfos, dios del mar. Según Solito, el antiguo dios, el rey elfo Soniatrim, ejercía las autoridades actuales del Señor de las Tormentas. Es decir, los elfos, sin duda, poseen la secuencia 3, Rey Marino, o incluso una secuencia 2 aún más alta. Podría ser que por casualidad esta serpiente marina Calvetua descubrió una ruina de los elfos en el fondo del mar, devoró directamente las características de Beyonder dejadas por un cierto elfo de alto rango y tuvo la suerte de sobrevivir a las dos posibilidades de muerte y perder el control. Como tal, tuvo éxito en adquirir el rango de semidios y gradualmente ganó la fe de los nativos del archipiélago de Rorstead. Klein llegó lentamente a una comprensión y tuvo que agradecer al señor ahorcado por esto. Inicialmente, Solito no reveló las autoridades correspondientes de los 8 dioses antiguos, pero más tarde, bajo la guía del ahorcado, explicó algunas cosas, incluida la situación general del rey elfo Soniatrim. En cuanto a devorar características de Villande o los ingredientes correspondientes para avanzar, no era algo que no sucediera. Antes de que el sistema de pociones estuviera completamente construido, los antepasados humanos habían hecho intentos similares para obtener poderes de Villande.
Sin embargo, solo un grupo muy pequeño de personas extremadamente afortunadas había logrado sobrevivir para convertirse en villanes sin convertirse en monstruos, lunáticos o morir en el acto con su carne y sangre desintegrándose. Un intento así tenía una probabilidad de éxito de 1 entre 1000 o incluso de 1 entre 10.000. Después de establecer el sistema de pociones, nadie estaba dispuesto a asumir un riesgo tan grande. Si ese es el caso, entonces Calvetua tuvo mucha suerte en aquel entonces. Claro, también está el factor de su fuerte físico. Sin embargo, su inteligencia no pareció aumentar mucho, solo siendo capaz de engañar a sus creyentes. En realidad, no encontró rastros de las ruinas élficas en la isla Simeem y cómo están relacionadas con la que está escondiendo. Después de que Leticia y compañía tomaron el libro de la calamidad, esa ruina se derrumbó, causando que el escondite de Calvetua experimentara anormalidades, lo que provocó que Calvetua, apenas sobreviviente, no pudiera resistir más. Esto puede explicar cómo Leticia y compañía lograron tener éxito fácilmente. No hay miembros de la Resistencia ni seguidores del Dios del Mar defendiendo el área. Solo cuando algo sucedió, Calvetua descubrió el problema y se dio cuenta de la conexión entre las dos ruinas. Con lo que acababa de reunir, Klein intentó explicar lo que se había estado preguntando todo el tiempo. Esto incluía por qué el moribundo dios del mar Calvetua no permitía que sus seguidores se convirtieran en portadores, habría reducido la mayoría de los accidentes y habría facilitado las cosas. Con la brutalidad que Calvetua mostró, era justo que tomara esa decisión. La respuesta a la que llegó Klein fue que el cuerpo que Calvetua quería corromper y poseer tenía que tener una cierta cantidad de sangre élfica y esa era la única manera de sobrevivir a la transferencia de características de villán de hasta cierto nivel. Sin embargo, cuando Klein lo tocó, debido a la niebla gris y a su singularidad, permitió a Calvetua encontrar instantáneamente un objetivo mejor.